muestra Marzoa, hacia allí tiene también lugar su corrupción por necesidad. Primera parte del texto, que ya por adelantar trabajo señalo con un hiato. Primera parte del texto. De donde las entidades, los taonta, los presentes, tienen origen, hacia allí tiene lugar también su corrupción, catatogeón, por necesidad. Pues han de pagarse, punto y seguido. Y vosotros ponedlo aparte, porque así es más fácil comentarlo ahora. Pues, dice Marzoa, dan justicia y dan pago unas a otras. Me parece más elegante decir, porque han de darse justicia y pago, pero da lo mismo. Porque dan justicia, ¿de qué? Justicia. Y dan pago unas a otras, dan, ¿de qué? Dan justicia y dan pago unas a otras. El unas a otras es tan importante, allelois, que por no conocer en la resolución de ese texto Nietzsche, en un texto que escribió con Gödel sobre el alma, por no estar fijado ese allelois, realizó Nietzsche una interpretación todavía casi de carácter órfico, que comentaremos, y que se habría transformado completamente si se hubiera introducido mutuamente, unas a otras. Dan justicia y dan pago unas a otras, allelois, alos, ale, unas a otras, altero, alio, ¿verdad? Unas a otras, de la injusticia, de la adiquía, según el orden del tiempo. Si antes era catatogeón, por necesidad, ahora es catatentuchronu taxin, de acuerdo con la disposición, con la topología, con la taxis, veis que dice lo mismo que sin taxis, con la disposición del tiempo. Pues dan pago unas a otras de la injusticia según el orden del tiempo. Así que de donde las entidades, es decir, las presentes, las taonta, las que tienen usía, que es un participio de presente, las que están en el presente, de donde las entidades, de allí de donde tienen origen, hacia allí tiene lugar su corrupción por necesidad, pues han de darse pago, dan pago unas a otras de la injusticia según el orden del tiempo. Esto es lo que conservamos. Nos consta con carácter absolutamente fidedigno que el fragmento no es espúreo desde el catatogeón hasta el esadiquías, desde el según, de acuerdo con la necesidad, hasta dan pago de la injusticia unas a otras, aunque lo otro es habitualmente admitido. Y por lo que se refiere a otros textos que tenéis que tener en cuenta y tenemos que tener en cuenta de lo que remite Anaximandro, tenéis que saber también que, de acuerdo con la tradición, tanto de Simplicio como de Aristóteles, además de este texto que acabáis de consignar, queréis no distraeros que estamos terminando, tenemos que decir que para Anaximandro el arjé es lo apeiron. El arjé es lo apeiron. Alfa privativa, peras límite, lo ilimitado. Esta información la proporciona Simplicio y las tradiciones que lo siguen naturalmente a partir de Físicos 24:13, Físicos 24:13 de Simplicio, que de acuerdo con Dils Hans, que es vuestro Kirkraden, que es el que retoma Kirkraden, en Dils Hans es 12a mayúscula 9. ¿De acuerdo? Dice así este texto:
Anaximandro, hijo de Praxíades, discípulo y seguidor de Tales, dijo que el principio y elemento, ¿será lo mismo, principio que elemento? Que el principio y elemento de las cosas era lo apeiron, siendo el primero que introdujo este término para designar el principio. Y llama tal, no al agua, ni a ningún otro de los llamados elementos. Aquí ya se ha hecho cargo del problema de lo transfenoménico, esa tradición, ¿os dais cuenta? Sino a otra naturaleza indeterminada, ilimitada, cuidado, no lo entendáis solo en el sentido de la extensión, que es a lo que tendemos. Un límite es una determinación, una caracterización, una configuración. A otra naturaleza indeterminada, de la cual proceden, dice Simplicio, de la cual proceden todos los cielos y los mundos que hay en ellos, o sea, todos los cosmoi. Todos los cielos y los mundos que hay en ellos. Y dice Aristóteles, en Físicos A mayúscula 4,187 a 20. Repito, Aristóteles Físicos A mayúscula 4,187 a 20. Y consigna Dils Hansen 12 A mayúscula 9. Pero los otros dicen que de lo uno, con mayúscula, que de lo uno se separan los opuestos que hay en él, coma, como afirma Anaximandro, y cuantos dicen que existe lo uno y lo múltiple, coma, como Empédocles y Anaxágoras, punto y coma, pues también ellos separan de la mezcla las demás cosas. Y por último, un texto también de Simplicio y Vid, de lo mismo que hemos ya citado, pero en la consignación Glis Hans 12 B mayúscula 1, Anaximandro dijo que el principio y el elemento de las cosas era lo apeiron, de donde los seres tienen su origen. Allí surge su corrupción por la necesidad. ¿Está repitiendo? Pues las cosas mismas se hacen justicia mutuamente por sus culpas según el orden del tiempo. Así pues, además de lo que contemporáneamente llamamos siempre el fragmento de Anaximandro, de lo cual es responsable Heidegger, que lo llamemos así, o la sentencia de Anaximandro, además de ese fragmento que conservamos, unánimemente aceptado como fidedigno, tenemos, de acuerdo con la tradición, sobre todo que remite a Simplicio, la tesis de acuerdo con la cual para Anaximandro lo arge es lo apeiron. Estas son las noticias con las que nosotros tenemos que trabajar. Muy brevemente y antes de marcharnos, la primera parte del texto, si alguien quiere por favor interrumpir que lo haga en el acto, parece, si le aplicamos la noticia extra que tenemos a través de Simplicio, parece decir que lo que llamamos nacimiento y muerte es el surgir de lo ilimitado, y por lo tanto delimitarse es nacer, mientras que deslimitarse, otra vez ilimitarse, es morir. Si el arjé fuera lo apeiron y fuera entendido como origen, en la primera parte, por lo tanto, que tenemos del texto, nacer sería siempre pasar a la presencia, para los taonta, gracias a la delimitación, determinación, que permitiría que algo fuera además reconocible en algún lenguaje y se inscribiera en algún sistema topológico de combinatoria o de consistencia. ¿Cierto? ¿Qué tiene esto que ver con la segunda parte? ¿Por qué, por lo tanto, la pregunta sería, ¿por qué habría de morir lo que nace? Desde luego, la primera parte no parece ofrecer un problema simétrico respecto de la segunda, en el sentido de la condición en efecto de posibilidad de cualquier nacimiento es una delimitación. Será planta en vez de estrella, será en vez de paralelepípedo, protozoo, será solo una delimitación, una finitización, es la condición de posibilidad.